en la noche, nadie en la sala, en el día, nadie en la sala va a cuestionar. O sea, como digo yo, no sé si lo he repetido en varias ocasiones, no, que tenemos en la sala, se queda en la sala y el resto se va porque nosotros no vamos a echarle en cara a nadie, ni voy a decir nada de nadie, solamente quiero que entiendan que es un ejercicio. Para eso entonces voy a empezar con el ejercicio más fácil de entender el inconsciente a partir del iceberg. Ese yo creo que nosotros ya lo hemos trabajado varias veces en esta sala. Eh, bueno, ¿por qué dije hoy sala y no dije, por ejemplo, curso? Eso ya podría ser interpretado. Porque 2 horas antes tuve formación con los grandes, 2 horas antes con otro curso, 2 horas antes. Entonces hoy he estado de sala en sala. O sea, me he pasado a una sala, luego a la sala de investigación. Entonces, por eso de pronto es. ¿Qué vamos a ver del iceberg? El iceberg obviamente presenta 3 elementos fundamentales del psicoanálisis y de la estructura dinámica. El primer elemento es lo que vemos, que está en blanco. Entonces, lo que vemos, si ven que lo tengo en el mouse, bueno, voy a trabajar con esta. Perdón, me salí. Bueno, entonces, miren, lo blanco es lo que se llamaría consciente, o sea, lo que entra por los órganos de los sentidos. Si lo dije ya el viernes, pues me disculpan porque no me acuerdo exactamente en dónde terminé. Luego tenemos el preconsciente o subconsciente, que es lo que literalmente el agua me permite ver, dejar ver del iceberg. Y por último tenemos los elementos inconscientes. ¿Qué son esos elementos inconscientes? Son todo lo que está oculto en ese elemento que está por debajo del agua, que no puedo ver claramente. El psicoanálisis parte de esos 3 elementos, del elemento consciente, preconsciente, estoy buscando, de pronto esta imagen me gusta más. Observen ustedes que aquí se ve y yo me acerco a la pantalla como si me pudieran ver. Ven cómo el agua ondula y me permite ver algunos elementos que están en el consciente versus el inconsciente. Pero lo más profundo, lo que estoy tocando ahorita con el mouse, no lo puedo visualizar tan fácilmente. Entonces, lo primero es 3 estados que son consciente, preconsciente e inconsciente. Ahorita los voy a escribir. Pero el inconsciente es lo más oculto, lo que está debajo. Casi que yo puedo decir que esto es principio de realidad, esto es como que la realidad está algo oculta y esto es todo el inframundo, o sea, todo lo oculto. Pero miren lo interesante, muchachos. Todo lo oculto pasó primero por el consciente, o sea, viene y baja. Listo. Pero cuando baja el inconsciente, ha pasado por el consciente. Perdón, cuando llega al inconsciente, pasa por el consciente. Y hace un tránsito como en el preconsciente. Pero voy a poner un ejemplo palpable. Voy a coger a alguien al azar. Me disculpan un segundo. Ahí. Y voy a coger a Natalia Gómez. Por favor, Natalia, ¿cómo estás? Natalia, Buenas noches. buenas noches. ¿Me colocas tu cámara, por favor? Quiero No, verte. No tienes cámara. no, señor. ¿Sí ves? Ya le leí el pensamiento. Bueno, Natalia, ¿tú has cogido Transmilenio? ¿Sí te toca? Señor, ¿Tú eres del común de la gente que te toca coger profe, lo Transmilenio? que pasa es que yo muy poco vivo aquí en Bogotá. ¿Vives muy poco en Bogotá? Señor, Entonces, ¿dónde vives? o sea, yo soy de Faca. Tú eres de Faca. Ah, o sea, coges ¿Sí? flota, pasas por el frente de mi casa. Yo vivo por Envía hacia el fondo, hacia Ayuelos. ¿Aló? ¿Qué pasó? Sí, señor. No le estoy escuchando. Ah, bueno, entonces tú vives en Faca. Entonces eres de pueblo. Llevo hace poquito aquí en Bogotá. ¿Cuánto hace que estás en Bogotá? Pongámosle que medio año. No, menos, Me- como 5 meses. Cinco Listo, meses. perfecto. Pero sí tuviste la oportunidad antes de montar en Transmilenio. No. No, no has montado. Bueno, entonces voy a jugar con la flota. Entonces, se me perdió mi estudiante. No te encuentro. Bueno, digamos tú vienes de Paca y vienes por la flota. Entonces coges la flota para venir al centro de Bogotá y te deja allí en Puente Aranda. Perfecto. Pero imagínate que tú
vienes y hay miles y miles de sucesos, o sea, está la variante Afaca, luego entramos por Madrid, pasas por Mosquera, ¿sí? Es Madrid, Mosquera, Funza, y eso, pasan. Luego coges toda y pasas por la zona franca, ta. Y millones y millones y millones de estímulos están entrando a tu consciente, pero tú no los percibes, no los percibes. De pronto, un día ella viene en la flota de Faca y ve una persona, chan, pero como en milisegundos, vio la persona y le llamó la atención que estaba coqueteándole a otra muchacha, a una muchacha. Entonces ella, tan. Cuando pasaron los días, o sea, aquí pasó derecho, ¡fua! Pero cuando estaba viendo la película El Muro de Pink Floyd, algo pasó, algo pasó. Y como que el rostro de Pin le recordó la cara del señor, del muchacho de la flota. Entonces, eso que estaba por aquí guardado, que tú ni siquiera le habías dado cuenta, y tú dijiste, uy, esa figura se me hace muy frecuente. Y escuchaste una carcajada jocosa y ¡fum! Lo trajiste al consciente. Es decir, muchos de los elementos que estaban ocultos en tu inconsciente se manifiestan sin que tú te des cuenta al mundo consciente. O, por ejemplo, tú venías en la flota, ¿sí me están entendiendo el ejercicio? O sea, muchas de las cosas entraron por la cabeza de la compañera, ella no las percibe como tal, no dice, ahora estoy viendo una pareja que está hablando, ahora estoy viendo, no. Simplemente mucha información entra y alguna queda ahí en ese inconsciente. Y en ese inconsciente la pulsión, que es una fuerza que tenemos, la manda en algún momento. Y entonces, ¡sha! Salió a flor. Por eso se dice aflora. Aflora es que sale del agua. Es decir, que sale de ese mundo inconsciente y sale al mundo consciente. Eso es lo que hace el psicoanalista. Busca los elementos de proyección, o sea, de que este mundo inconsciente proyecte hacia el consciente y el inconsciente me habla. Me habla de muchas formas. ¿Con quién era que yo estaba hablando? Que ahora se me olvidó. Conmigo, Natalia Es Gómez. con Natalia. Entonces, bueno, listo. Natalia me dijo curiosamente dos cosas. Yo le dije, Natalia, ¿has montado en Transmilenio? Tú eres de los que les toca. Y ella me dijo, no, llevo viviendo en Bogotá hace muy poco. Y yo, ¿cuánto hace? Me dijo, no sé, unos meses, como 5 meses. Y empezó, ahí ya me está hablando su inconsciente. Me está mostrando mucho temor a la ciudad. Tú le tenías temor a la ciudad, le tenías temor a venirte a vivir acá. ¿Habías huido? ¿Qué edad tienes, Natalia? Yo tengo 27. 27. ¿Tuviste algún problema en Bogotá porque no te gusta mucho Bogotá? Lo dijiste con poco, como decir, sí, sí, estoy en Bogotá. Dijiste, no, ay, Bogotá. Entonces me estás mostrando en tu lenguaje que tú tienes un problema, más no como de temor a la ciudad, sino como que no deseabas. Tú no deseabas ciertas cosas y no deseas cambios tan radicales. Tú no esperabas que tu vida cambiara tan radicalmente. ¿Por qué tomaste la decisión del cambio? Por mi esposo. Tu esposo lo mandaron a Bogotá. Mm, o sea, él siempre ha trabajado aquí en Bogotá, pero entonces lo que pasa es que a él le gusta jugar mucho fútbol y él estudiaba antes aquí en esta universidad. Ah, Entonces ya, él se transportaba en moto, entonces pues salía tipo 10 de la noche, llegaba a Faca 11:30 y pues el claro. peligro y todo. Entonces por eso fue que decidimos venirnos para Bogotá. Sí. Y tú no lo querías dejar solo. Eso significa que tu esposo es algo evasivo contigo. Él ha cambiado los fines de semana por ir a jugar fútbol y tú le peleas por eso. Y ahí empieza el psicoanálisis. ¿Sí ven, muchachos? O sea, Pues peleamos, ya no. ¿sí ves? Mira, no, o sea, Natalia, yo te llamé y te dije, vamos a hablar de tal tema. No, señor. ¿Sí ves? Entonces Natalia me está mostrando qué aflora de su inconsciente. Entonces del inconsciente afloran pequeñas cosas, como pequeños destellos de su inconsciente, y lo que hace el psicoanalista, digamos, de escuela es chun, 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 pescar. Por eso uno dice pesca en río revuelto, porque literalmente cuando tú me estás hablando de por tu esposo y yo escuché un tono de voz como sí, pobrecito, pero no era el pobrecito, es que él tuvo, no, mejor me quedo callado. Él tuvo otra forma de ver la ciudad y entonces en algún momento tú decías, no, porque lo estoy abandonando.
Y entonces cuando tú hablas del abandono, empiezas a sentirte mal y él utilizó mucho esa palabra. Claro, es que me toca y es que me toca y es que yo por usted hago mucho. ¿Tú tienes hijos? ¿Dos? No, no, señor, yo no ¿No tengo tienes hijos. hijos? No. ¿Por qué no has tenido hijos? La verdad, Pues porque no, Dios, no, lo que pasa es que, como les explico, no, Dios no me ha dado esa oportunidad. Esa gran muy bien. bendición no me ha llegado. Pero la has buscado Sí, y has tenido pérdidas. no. No, pero si ven, miren el tono que utilizas. Sí, no. Es como si guardaras algo en tu inconsciente. Bienvenidos al mundo de la interpretación. La interpretación me permite empezar a hilar cosas. Entonces, entendemos los tres elementos. ¿Sí me entendiste, Natalia? Porque hoy tenemos una conversación cerrada entre Natalia y Orlando. Entonces, hay un elemento que tú no percibías, o sea, tu esposo te hizo muchos comentarios acerca del fútbol, de Bogotá, tú no tomaste la decisión rápidamente y muchos elementos se fueron al inconsciente. Tú vivías en una zona de confort en Faca. Estaba pensando una cosa, pero a veces el interpretador piensa y deduce, pero no siempre es bueno decirlo. Entonces muchos elementos se quedaron acá y con una situación de crisis que ustedes dos tuvieron, como si hubiera una situación crítica, tú tomas la decisión y aflora la decisión de venir a Bogotá, pese a que dejaste todo en Faca. Tu familia es de Faca, ¿cierto? Natalia, Sí, señor. listo. ¿Tu mamá? Sí, yo sí, sí, todos, todos, Sí, todos. listo. Y tú tenías una relación muy estrecha con tu familia depende mucho de ti en cosas. Entonces, esa decisión no fue tan fácil. Entonces, miren cómo ella, digamos, hasta ahí, a diferencia de Natalia, todos me han entendido. O sea, me imagino que todos están haciendo sí, no. Bueno. Entonces, hay un mundo consciente, un preconsciente y un inconsciente, pero muchos elementos del inconsciente afloran cuando yo los empiezo a interpretar y empiezan a actuar como una pulsión, como algo que sube y que va presionando hasta que un momento, ¿cómo se llama tu esposo, Natalia? Edgar. Edgar, hasta que Edgar digo, o se va conmigo o esto, o esto cambia o cambia. Entonces tú tuviste que tomar la decisión. Entonces esos elementos le hacen generar a ella un fuerte dolor de espalda. Entonces esos elementos inconscientes hacen que ella se vuelva, como te pasó, te volviste un poco agria, ay, no te aguantabas nada, cualquier cosa te irritaba, todo se volvía un conflicto y entonces trataste de resolver el conflicto cambiando tu estilo de vida. A veces pienso que te estás como arrepintiendo, pero digamos, eso lo interpretamos en otro momento. ¿Hasta ahí, Natalia, me has entendido? Sí, señor. Listo, muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachos? Ya voy a dejar en paz a Natalia porque de pronto se pone a llorar y no quiero lágrimas en esta clase. ¿Alguna Profe, pregunta? gracias. De nada, Natalia. No, muy bien. Entonces vamos a pasar. Ahorita puedo escoger a cualquiera. Entonces, voy a pasar aquí al Word un momentico y vamos a resumir un poco lo que he hablado. Entonces, hay tres elementos: conciencia. Muchos escriben conciencia, sí, no se preocupen, estaría bien, porque es la terminología antigua. Hay elementos de conciencia, consciente, preconsciente y inconsciente. Esos son los tres estadios como tal, o sea, el elemento consciente es todo lo que entra por los sentidos, todo lo que ingresa, todo lo que, por ejemplo, pasó en las discusiones de Natalia con Edgar, que empiezan a pasar, ¿sí? Muy bien, luego se quedan unos elementos como en el preconsciente y realmente el fuerte de la intervención es el inconsciente, es lo que el paciente no entiende. Y eso es lo que nosotros vamos a interpretar. A partir de esos elementos, entonces, ¿qué buscamos? Profe, ¿y cómo detectar? Qué pena. Sí, sí, ¿Cómo pregúntame. detectar, digamos, a veces, por ejemplo, yo tuve una prima que ella lo que me decía era, no, yo le digo mentiras al psicólogo. Ah, A todo lo que él me pregunta, yo le digo mentiras. mm. Yo le digo todo lo contrario.
Porque hay Listo. personas que también manejan ese tipo de... Sí, pero entonces, ¿para qué fue a consulta? ¿Sí me entiendes? O sea, mira Pero en algo. este caso no fue ella, fue los papás los que la llevaron. Por eso, y ella tuvo problemas conductuales. Como tenía problemas conductuales, los papás consideraron que ella debía mejorar. Es una persona que viola la norma, es una persona que se quiere burlar. Eso el psicólogo debía haberlo sabido. O sea, no sé si ustedes han notado, muchachos, yo hablo con mucha seguridad de la clínica, porque el lobo, perro viejo, late echado. A mí es muy difícil que una persona me... Primero que todo, si me engaña, yo no pierdo. ¿Sí o no? O sea, digamos que lo voy a decir desde el término psicodinámico. Si a mí una persona me engaña, yo no estoy perdiendo. Inclusive a mucha gente yo le digo, no es mi plata, es su plata y a mí me pagan por escuchar y resolver problemas. Pero, listo. Entonces, ¿cuál era la intención de ella? Tener una ganancia. Tener tranquilo a los papás para que los papás le quitaran presión. Y hay que ver por qué los papás la mandan. ¿Sí me estás entendiendo, Sebastián? Entonces yo empiezo a pensar, Sí. yo utilizo el elemento deductivo. Literalmente, ahora sí van a entender por qué yo digo que soy socrático. Deductivo, inductivo. Casi que el psicoanálisis, perdón, no escribió. Casi que el psicoanálisis o es deductivo o es inductivo. Pero yo debo ser sagaz. O sea, Sebastián, uno en este campo de la psicología, que se llama psicoanálisis y psicodinámicos, debe ser súper astuto. O sea, ser toreado en muchas partes. No sé si me entienden. O sea, ser toreado significa como ser fogueado en muchos espacios. Yo le decía a alguien, a ver si Sebastián y todos me entienden, ahora sí entiendes por qué ellos se van a 700 horas de psicoanálisis. O sea, casi que tienen que estar 700 horas con su maestro para interpretarse y luego interpretar. Pero yo decía que yo era un toro de corraleja. ¿Qué significa el toro de corraleja? No sé si han escuchado las corralejas. La corraleja, el toro no embiste a una sola persona. En la corraleja, el toro de Lidia tiene un solo eh, torero que lo lidia, por eso se llama toro de Lidia, lo lidia, o sea, le pasa el capó, le hace una galantería, bueno, eso tienen unos nombres. O sea, pero el toro de corraleja no es de Lidia, o sea, no es 1 a 1, son 20 o 50 a 1. ¿Sí me entienden? O sea, si yo pusiera una... ¿Sí saben qué estoy hablando? Sí, porque estoy Sí, haciendo como, señor. Sí, señor, sí, señor, sí, como señor. un Sí, monólogo. señor. Asistí a una de Entonces, esas. dime, tú has estado en una fiesta de corralejas. Sí. Ya llegó el 20 de enero. Entonces, el toro de corraleja tiene que tener el panorama total de la plaza y por eso embiste a todo mundo. Entonces yo decía esto porque es que el psicoanalista debe ser un toro de corraleja. No toreado en la lidia y en la parsimonia, sino en lo feo. Y a uno se le, digamos que empieza a deducir qué es lo que está pasando o a inducir qué es lo que está pasando. Entonces, en el caso de la prima de Sebastián, pues obviamente ella por algo está teniendo una ganancia, o sea, ganancia secundaria. Y eso, pues obviamente el psicólogo pues tiene que evitarlo. Ya que tú hablaste de esa ganancia, entonces mira que en el psicoanálisis se habla de lo siguiente, transferencia versus contratransferencia. ¿Qué significa eso? Que el paciente tiene un afecto sobre mí, y que yo podría en algún momento generar un afecto sobre ella o un malestar, o sea, se llama malestar en la cultura y es que como que juntos o se caen bien o se caen mal. Yo lo decía, bueno, en la clase que tuve antes, que era de 2 a 4, que era terapia breve de sala de emergencia, estoy preparando un grupo especial de chicos avanzados. Entonces yo les decía que literalmente no es mala la transferencia ni la contratransferencia. Lo que es malo es tener ganancia de eso. ¿Sí? Por ejemplo, muchos de mis compañeros, inclusive me puede pasar a uno como mortal, es que se pueden dejar seducir de su paciente. Lo que yo diga en el psicoanálisis, ustedes recuerden que se queda acá. Imagínense que me pasó una vez lo siguiente. Yo trabajaba en San Juan de Dios, en el hospital antiguo, y me asignaron un grupo de la misericordia.
La misericordia es pediatría. Entonces yo iba a pediatría, neuropediatría. Perdón, neuropediatría. Y pues obviamente iba con mis compañeros de la Nacional, pero yo venía a apoyar un trabajo que iba a ser neuropediatría en la misericordia. Entonces, yo llegué a la sala y entonces le digo al asistente, dame un favor y me dejas ver mi agenda. Entonces se acerca una señora y me dice, ay, doctor, hágame un favor, ¿cuándo usted tiene agenda? Entonces yo la miré y le dije, a usted le toca con el niño pasado mañana, creo. Bueno, digamos X día. Listo. Entonces yo llegué a la consulta, bueno, empecé la agenda y de pronto yo veo en la sala una mujer, bueno, no sé si me están viendo en la cámara, que no tengo retorno acá. Espérate a ver. Creo que sí. Todos me están, alguno me diga que se me está viendo o no. No, No, profe, no, señor. no tienes No, jugada. no te No, vemos. no te estamos viendo. Y porque no me habían dicho, profe, no lo vemos, no lo vemos. Porque es Porque una usted se falta de las activa respeto. porque sí. ¿Cómo dices? Que porque usted a veces la desactiva porque sí. Porque no Ah, quiere que lo vean mientras hacen otras cosas. bueno, uy, ¿cómo sabes que hago otras cosas? Estoy contestando memorandos, nada, mentiras, tampoco soy así, David. No, a veces la apago es porque como yo estoy manejando la barra, entonces a veces paso y cierro alguna aplicación. ¿Qué día borré todo lo que la conversación? Vale. Entonces imagínense que llega, ahora sí me están viendo, llega súper, súper bien arreglada, con un escote así, una falda muy cortica, y mi compañero me dice, profe, Orlandito, y yo, ¿qué pasa, man? Me dijo, ¿me deja entrar con usted a esa consulta? Y yo, o sea, ¿cuál es la idea? Me dijo, no, es que quiero aprender. Y yo, pues, bueno, listo, camine para la consulta. Entonces, entra conmigo, pues nosotros entrábamos de batata y se sienta y era así. Y yo, pero este man. Sí, yo lo tenía a un lado y él miraba a la vieja, discúlpeme, a la señora, y la miraba y la miraba. Y entonces cuando ella se agachaba por algo, él, ¡chun! Y yo, no, este man. Entonces, ahí está un poco lo que nosotros hablamos de la transferencia y la contratransferencia. Me tocó literalmente decirle, hermano, sálgase de la consulta porque lo que usted está es dejándose seducir por mi paciente, o bueno, por la mamá de mi paciente. Y Cuando, respetándola también. pero muchachos, no piensen que es un irrespeto. Ella ahora me toca, mira esto, o sea, digamos que para alguien me puede decir, no, es que estaba irrespetándola, pero lo curioso es que ella averigua con quién le toca la cita. Cuando ella se me acerca a mí el día que me dice que cuándo está su agenda, yo ni siquiera la detallo. Creo que no venía tan elegante como ese día. Y entonces me tocó interpretarle a ella porque se había venido así. Eso se llama la histeria. O sea, ella hizo un evento histérico con su profesional. Ella necesitaba que yo diera un concepto favorable para ella, porque yo tenía que evaluar unas condiciones del menor. Se viste histéricamente. Seduce a mi compañero. Ella no me dijo en ningún momento me siento mal. ¿Se me entiende? Y entonces, ¿qué hizo mi compañero? Generó una contratransferencia. Como yo era el jefe en ese momento, pues yo rompo este vínculo de transferencia y contratransferencia. Le digo a la señora, te voy a interpretar por qué te viniste vestida así. Era muy seductora para la ocasión. Digamos que no era la forma de haber venido vestida para una consulta. No sé si me entienden. Eso es lo que nosotros interpretamos. O sea, ¿qué es lo que pasa con las personas? Ella quería seducir para obtener una ganancia. Al seducir, pues obviamente obtiene lo que quiere, que es una ganancia secundaria. Entonces, dime, Sara. Perdón, profe. Entonces, ¿entienden eso? Entonces uno tiene que evitar esos elementos que se llaman transferencia y contratransferencia. ¿Y de dónde vienen esos elementos? Pues obviamente vienen del mundo inconsciente. Posiblemente ella tomó conciencia cuando yo se lo interpreto y dice, uy, sí, qué pena, y se tapa con un chalecito que trae. Entonces uno piensa, o sea, hay una película que se llama, se me olvidó el nombre y se las iba a decir ahorita, Acusados. Acusados es una película sobre una violación a una niña, a una muchacha, pero no solamente
castigan a los que la violaron, sino a los que vieron y hicieron barra para que la violaran. Es una película muy interesante. Entonces, un poco en el inconsciente uno aflora ciertos elementos que le pueden significar una ganancia. Muy bien. Entonces, básicamente, lo que hemos dicho es que el mundo es consciente, preconsciente e inconsciente. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es que nuestro paciente esté en el mundo de la conciencia. Es decir, yo no puedo tener un paciente que esté con estado alterado de conciencia. ¿Por qué? Porque él no me va a escuchar. Y literalmente, ¿cómo voy a mejorar a psique? ¿Cómo lo hace el conductismo? Cambiando la conducta. ¿Cómo mejora el psicoanálisis a psique? Pues con el lenguaje. O sea, para mejorar a psique, debo utilizar el lenguaje. Por eso, discúlpenme, por eso muchas iglesias hablan de que la palabra tiene poder, porque es que obviamente el lenguaje modifica o mejora así, o lo empeora. Eh, Voy a utilizar una palabra. Miren, voy a utilizar a alguien de acá. Voy a hablar con Viviana Ayure. ¿Ayure? Ayure, profe. Ayure. Ya te había preguntado, ¿cierto? No, señor. Nunca habíamos hablado tú y yo. No, no, señor. Mucho gusto, mi nombre es Orlando Páez. Mucho gusto, profe Viviana. Muy bien, Viviana. Entonces, imagínate, Viviana, que te voy a preguntar algo. Dime tú qué percibes con los siguientes tres elementos. ¿Listo, Viviana? ¿Tú tienes la cámara? Sí, señor. Listo, te estoy buscando en cámara. Ah, listo. Hola, Viviana. Ahora sí ya te veo. Entonces, ¿qué pasa, Viviana, si yo te digo hola? Si te digo hola, así te digo hola. ¿Qué sentiste? Pues el hola, como de sorpresa, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se le explica? El hola, como de una expresión. Ujú, El hola, así como, no sé, lo entendería yo como una expresión como de seriedad. ujú. Te voy a regañar. Sí, como que, ajá. La primera Y, sería, y Perdona. el, ot- y el otro hola como seco, como que hola, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces habían tres olas. Muchísimas gracias, Ujú. Viv. Entonces miren que el Bueno, lenguaje, ¿por qué le hice ver a Viviana en la cámara? Porque el lenguaje no es solo oral, y lo vamos a entender en el psicoanálisis. Los elementos no son solo orales, o sea, verbal, sino que son no verbal. O sea, gesticulados. Ella, por ejemplo, cogió el micrófono y empezó, es que entonces eso me indica que a veces es muy consentida, que a veces no toma con seriedad las cosas y el tono de voz, y entonces ahí empecé a molestar a Viviana. algo. Es muy pero bueno, introvertida. esos tres olas suenan muy diferentes, profe, o sea, pues con la manera de ver y de hablar, o sea, Muy yo lo bien. percibí así. Claro, cada ola tenía un contenido diferente. ¿Y quién lo interpretó? Tu inconsciente. Por ejemplo, si yo estoy en clase y un día les digo, hola muchachos, ¿qué pasó con la tarea? Todos dicen, miércoles, Orlando está bravo. ¿Se me comprenden? Porque es un elemento inconsciente. Soy la autoridad y si yo hago una reclamación, todo el mundo, ¡ay! ¿Qué hicimos mal? ¿Se me entiende? Entonces, miren que el inconsciente habla de muchas formas. Habla no solo de la expresión verbal, sino de la expresión no verbal, casi actitudinal. Cuando, por ejemplo, con Viviana coge el micrófono y hace así, se mueve, pues me está hablando. Su inconsciente siempre me habla. ¿Entienden eso, muchachos? Y el inconsciente habla o se expresa y genera problemas. Por ejemplo, un lapsus linguis. ¿Qué es un lapsus linguis? Por ejemplo, es un elemento inconsciente. Un lapsus linguis significa que usted, Viviana, ¿ya te fuiste? No, todavía estás ahí. No, señora, aquí estoy. ¿Cuántos años tienes? 29. 29. ¿Tú tienes pareja? Sí, señor. Listo, muy bien. Digamos, ¿quieres decirme el nombre de tu pareja? Cristian. Listo, entonces imagínate, y tú tuviste un novio que querías mucho como a los 17 años. ¿Quién era? Sí, del colegio.
Bueno, y cuéntame un poquito, ¿cómo se llamaba él? Felipe. Felipe. ¿Felipe te traicionó? Pues hasta donde yo sé, no. No, entonces fuiste tú. No, no tampoco. Bueno, pero miren cómo sé eso, porque cuando yo le hablé de pareja, ella tiene 29 años, habló de Cristian, lo habló seco. Pero cuando le dije, tú tuviste un amor antes, se le iluminó la cara y fue así, como, sí, qué chévere. Tenía 16, Aún, aún. 17 años, aún ahora lo recuerdas. Entonces imagínate que un Sí. lazo lingüístico es que tú tengas a Cristian ahí en un momento romántico, están de celebración de aniversario y tú le dices, ay, pero Felipe, ¿por qué llegaste tarde? Gravísimo. Gravísimo, sí. Gravísimo, gravísimo. Entonces, Sí, los sí, lazos señor. lingüísticos son esas palabras que se entran y se mezclan con algunos elementos que parecían, uy, se me escapó, o sea, se me fue. Por ejemplo, a veces yo estoy de mal genio y a Luis no le digo Paz, sino le digo Luis Felipe Páez, porque yo sé que a él le molesta que yo le diga Luis Felipe. A él le gusta es que yo le diga o Luis o Pa. Entonces, si ven, salen. O, listo, gracias. O vamos a un Aptinao. Vale. ¿Qué es el acting out? Es una expresión de adentro hacia afuera, es una conducta. Por ejemplo, un acting out inconsciente es, digamos, bueno, no molestemos a Viviana, voy a buscar a otra víctima, a una víctima por acá, ta. A ver, Lisette Giraldo. Ahorita dicen, ay, solo mujeres. No puedo molestar a los hombres, pero me queda más fácil molestar a Lisette. Lisette, ¿estás por ahí? Mm. Ah, Sí, bueno, sí. señor, dígame. Hola, Lisette, ¿cómo estás? ¿Tienes cámara? Sí, señor. Pero ¿La es que puedes estoy activar, horrible. por favor? Ya. Bueno, Lisette. Muy bien. Hola, Lisette, ¿cómo ¿Ahí ya me estás? ves? Listo. Muy Entonces, bien. vamos a explicar con Lisette un acting out. ¿Entendiste los lazos lingüísticos, Lisette? ¿Sí entendiste qué es un lazos lingüístico? Sí, señor. Listo. Dame un ejemplo de lazos lingüísticos. Bueno, es que lo que pasa es que me quedé hasta donde estabas explicando lo de la chica. Sí. Es que estaba un poquito ocupada. Así, por eso te pesqué y te estabas arreglando el cabello, volteó la cámara para cogerse una moña porque estaba despeinada, estaba acostada. ¿Cierto, Lisette? No, no tengo uñas. Me recojo Vas a el cabello coger. nomás. Mira, listo. Entonces, eso es un acting out. Yo sé que de pronto muchos no la ven, pero un acting out significa acciones que ella hace para hablar de su inconsciente. Por ejemplo, hay mucha gente que empieza con el cabello y jáleselo y jáleselo. Y eso es un acting out. Pero, por ejemplo, vamos a molestar a Lisette. Lisette, ¿tú tienes cuántos años? 20. 20, listo. Entonces Lisette es una persona muy más extrovertida que Viviana, es como más entrada a la gente, pero le gusta un muchacho y de pronto ese muchacho la va a besar en la mejilla y ella inconscientemente gira la cara y ¡tin! Le dio un beso en la boca. Eso sería un act. Sí, le pasó, ella le hace eso, ella es tramposita. Sí, ella se quería conquistar a un chino y simplemente le volteó la cara y ¡pin! Le dio el beso. Entonces ese es un acting out. El acting out significa que hay unas conductas que parecían como inconscientes, pero tú lo haces conscientemente. ¿Sí te pasó? Esas son como conductas involuntarias, ¿sí? Sí, pero inconscientes, o sea que tú no las piensas, tú no dices, uy, ese chino como me gusta. Ah, es como la de acción-reacción, ¿sí? Un poco, más o O es menos. como más como un impulso. Como un impulso, sí, como una pulsión. ¿Te acuerdas que yo he hablado que el inconsciente tiene esa fuerza de pulsión? Entonces es una pulsión. Lisette no lo quería hacer. Viviana no quería recordar a su exnovio, que era hasta un buen muchacho. Mucha Sí. gente, bueno, hay un comentario que voy a hacer muy respetuoso. Hay tres tipos de mujeres. Una mujer con la que uno le hubiera gustado casarse. Luego viene la mujer con la que debería haberse casado y luego viene la mujer con la que se casó. Entonces, digamos que esos elementos son del inconsciente. O sea, a uno como que los elementos inconscientes pesan demasiado y termina uno actuando de una forma rarísima. Esta mañana teníamos como molestando a las compañeras
tuve a una niña, no voy a decir el nombre, y llega y me dice, no, tengo 18 años, tengo un niño de 2, y le dije, ¿cuánto? Entonces empezó porque ella me dijo, no me dijo profe, sino me dijo pa. Entonces yo le dije, y se lo interpreté. Entonces le dije, ¿por qué me dijiste? Me dijo, ay, no, 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 mentiras, profe, profe. Y yo le dije, no, me dijiste pa. ¿Cómo es tu papá? Me dijo, no, tiene 43 años, es muy rígido, es muy dogmático. Y mira lo que pasó. Ella tenía 18, ya tenía un niño de 2, o sea, se quedó embarazada a los 15. Me imagino que ese papá fue súper, súper rígido con ella, la maltrata un poco. De pronto, entonces ella proyectó en mí esa rigidez, ¿sí me entiende? Entonces, ese sería un lazo lingüis y luego me tuerce la boca y me dice, ¿por qué me equivoqué? Ese es un acting out. ¿Entienden todos, muchachos? Entonces, un lapsus linguis viene como una palabra equivocada y luego viene acompañada como de una acción. Y entonces ahí tenemos los lapsus linguis y los acting out. En ese momento, entonces, gracias a la señorita Lisette, ya puede seguir recostada. Siempre estoy ocupada. Yo no sé qué me subí a la tienda, Dime, no escuché este pedacito. que estaba comprándolo el desayuno antes de que me cierren la tienda. Ay, sí, señorita, ya le creí. ¿Y qué me compraste? Por lo tanto, Huevos con arepa de chocolate. no estabas prestando atención, te fuiste desde las 6. Y hoy no podía salir porque, sí, hoy es pico y placa para las mujeres. Entonces, pilas, o sea, te perdiste la Es que la clase. tienda me queda en el primer piso, entonces de hecho no salí. No, sí le Ah, estaba poniendo cuidado. Lo que pasa es que la tienda me queda en el primer piso. entonces te llevaste los Entonces audífonos me llevé el largos. celular ahí y iba a escuchar. Bueno, listo. Muy bien. Si ven todo lo que dice o haga, dice, se lo puedo interpretar. Entonces, a partir de esos elementos nacen 3 instancias, que son el ello, el yo y el super yo. Eso ya los había explicado. Recuérdenme, muchachos, porque a veces se me olvida. Sí, profe. Listo. Entonces, solamente Sí, vamos a recordar. El Profe, ello es la pulsión profesor, primitiva. Señor Yesid. es que el profesor sí los explicó, pero yo todavía tengo como algunas dudas de los 3. Si el Listo. profesor No hay nos puede problema. hacer el favor. Claro. Gracias. No, lo voy a explicar independientemente. Es que así hablo. Es que esa partecita la tenía preparada, entonces no mentira. Entonces, ponle cuidado. El ello es la pulsión primitiva. Digamos que es el niño. Es niño. Por eso se llama principio de vida. Y en latín se dice eros. Ahora entiendes por qué se llama eros. Porque está vendado. El ello es muy irracional, es muy inconsciente. No admite el dolor, llamémoslo así, no admite el dolor. Solo busca el placer, por eso se llama hedonista. Y el placer le gana. No hay nada que lo regule. A veces, digamos, voy a hacerlo así. Lisette le encanta, bueno, compró arepas, huevo y chocolate. ¿Fue qué vas a hacer mañana de desayuno? Lisette, se fue otra vez para la tienda, ¿sí ven? Se le quedaron los huevos en la tienda. Entonces, digamos que Lisette le encanta, Señor. Discúlpame, ¿qué compraste para el desayuno? Es que voy a explicar el ello. Tú me dijiste que habías comprado algo al desayuno para mañana. Arepa, Sí, huevo. comprar espacio y como huevos Listo, para muy comer bien. con chocolate. Listo. ¿A ti te gusta la chocolatina? Depende. Depende. Wow. ¿Te gusta la Mont Blanc o la Hershey's? Bueno, digamos que para explicar el ello, en Lisette, digamos que le gusta una chocolatina, una Jet Jumbo. Pero ella, dime, no te escucho. Bueno, dice, tengo mala No, comunicación. señor. Por eso, ¿qué chocolatina? ¿Te gusta la chocolatina, sí o no? Sí. Listo. ¿O qué cosa te encanta, pero te encanta de comer o de hacer? A mí me encanta el whisky. ¿Qué te encanta? Te No, encanta. las quesadillas.
Las quesadillas, bueno, son muy ricas. Entonces imagínate, Yesid, que a Lisette le encantan las quesadillas. Y la mamá, o de pronto una persona le trae a la familia tres quesadillas. La mamá las parte una quesadilla y a todos les da. ¿Sí? Pero ella, el ello no le permite como ser racional. Y literalmente va a hurtadillas y se galguea y se come 2 de las 3 quesadillas. ¿Sí me entiendes? O sea, el ello es tan impulsivo que literalmente hasta las hojitas las lamió. ¿Sí me entiendes? Porque él quiere sentir el placer ya. Ahora, la mamá le dijo, ay, pero yo, dice, yo te iba a dar un poquito más. No, ella no quería el poquito más luego de, no, ella lo quería ya. Ese es el ello puro. ¿Sí ven? Toma las cosas con el placer necesario y con enseguecido. ¿Sí? Entonces uno dice, esa gente que toma y toma y toma y toma y termina, pero en la peor pea del mundo, y uno, pero ¿por qué no dijo paró? Porque es su ello, es su primitivo, el impulso primitivo, me ha dicho, no mide nada. ¿Sí me comprendes, Yesid? Ese es Profe, el, una pregunta. dime. Es que lo que usted está diciendo, yo lo interpreté como lo que cambió, digamos, al evolucionar, digamos, de los instintos. Exacto, es un placer, o Sí, es sea, como que se evolucionó porque pues ya evolucionamos a los animales. exacto, Entonces, sí, muy es bien. algo que Digamos que el evoluciona con la ello es esa mentalidad. pulsión primitiva, pero hay algo de nuestros niños. O sea, los niños, por ejemplo, eso cuando veamos un poquito las etapas, si no las vemos hoy, las estudian, la etapa oral, anal, fálica, latente de Freud. Imagínate que el niño, bueno, voy a decir algo, me disculpen, para que me entiendan el ello puro. Imagínate que estamos en esta reunión. No vamos a hacer lo que hizo Lice de irse a la tienda, no. Seguimos ahí, pero empezamos a sentir una molestia. Ustedes están conmigo en presencial y empiezan a sentir una molestia de ganas de ir a chichi, a hacer chichi. Y lo curioso es que antes de clase se tomaron 2 botellas de agua. Si iban a clase, porque hacían, y además llevan un botilito para la clase. Entonces uno dice, y siguen tomando agua, sigue tomando agua y uno, y empieza, profe, ¿puedo ir al baño? Y yo le digo, no, señora, usted o señor, no, usted se queda ahí. Control de esfínteres, le va a pasar. Y él empieza, pero profe, y yo, oye, pero si usted sabía que entraba a clase, entonces, ¿qué quiere al ir al baño? Pues obviamente escapar de la clase. Entonces yo llego y tin, lo cojo y le digo, ¿sabe qué? Hay quiz. Siéntese y el man ahí o la niña ahí, tin, tin, y contesta el quiz y se retorcija, tal, tal. Ya siendo las 7:45, no aguanta más y dice, pues yo me voy. Y tira el quiz, ¿sí me entiendes? Tira el quiz y va al baño. Y hace, se queda ahí sentada o sentada ya casi con la lágrima aquí, y se vuelve un elemento tan placentero. Entonces, si me estás entendiendo, son respuestas del ello. ¿Entendiste ahí? Ya que ese hecho es el placer por encima de todo. O sea, él buscó una estrategia, su inconsciente buscó una estrategia para evadir la clase. ¿Y cómo la evadía? Pues tomando mucha agua, sabiendo que tenía que ir al baño y de pronto dijo, ay, ese Orlando me da permiso. Y no, yo nunca doy permiso. Entonces, ay, es que yo ya soy grande y yo lo obligo a sentarse. ¿Sí ven? Es la lucha del ello, como diciendo, oye, ¿y este man quién es para que a mí me... Y hay gente que me dice, pero es que es mi derecho. Y yo sí, después de las 8 de la noche. Y se me enfrentan. Y en ese enfrentamiento se ve el hecho. Listo. Pero luego viene la otra parte, la contraposición. Mira que este es el principio de Eros. Este se llama el principio de Tánatos. ¿Qué es el principio de Tánatos? Pues obviamente es lo opuesto, es la norma y es la muerte. ¿Por qué es la muerte? No es que uno se muera, sino que la muerte, el super yo le quita lo placentero a la vida. ¿Sí me entiendes? O sea, la norma es la forma en que nos centramos y, ay, Dios mío, ¿yo por qué pienso eso? Y entonces nos rasgamos las vestiduras y entonces rezamos 3 Padres Nuestros, 2 Ave María y expiamos nuestras culpas y vamos a la iglesia y entonces todos los cristianos pidiéndole a Dios porque han pecado. Sí, listo. Entonces, miren lo curioso. Hay una fuerte contraposición entre Eros y Tánatos. Principio de vida, ¿sí ve? Principio de vida
Voy a ponerlo aquí diferente. Principio de vida. Y acá el super yo, principio de muerte. Aquí principio de muerte. Entonces son dos fuerzas opuestas. Entonces, hasta ahí, Jessy, me has entendido qué es el ello y el super yo. El super yo en la clase sería yo. Orlando Páez, que impone la norma, no lo deja salir al baño. Usted tiene que ya estar grande, ya. Sí. Entonces, soy el super yo. Listo. Pero entonces, mira que tu psiques no puede estar en esos dos mundos. En el mundo del placer versus lo opuesto, el mundo de la muerte. Entonces, yo lo voy a explicar. Esto es lo más importante del psicoanálisis. El ego, así se traduce ego. Y hay mucha gente que me dice, es que Orlando es egocentrista. Claro, yo debo ser egocentrista. Por naturaleza, cada ser humano debe tener un ego. ¿Sí me entienden? Porque es un yo, es su yo. Él se llama principio de realidad. ¿Qué significa eso? Que ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. ¿Sí me estás entendiendo? O sea, él busca el equilibrio, homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Un equilibrio. ¿Entre qué fuerzas? Entre la eros, principio de vida, y tánatos, principio de muerte. ¿Hasta ahí comprendido? Entonces es una lucha interna que tiene el yo contra el eros y contra el tánatos, es decir, contra el ello y el superego, el superyo, que literalmente por eso se dice superego, porque es superyo. Entonces, en esos momentos, para evitar la presión y que las cosas como que se vayan al extremo, el yo se protege. No, sí estaba bien con uno. Se protege. ¿Cómo se protege? Se protege con unos mecanismos de defensa. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Son esas estructuras psíquicas que me permiten como no entrar en conflicto. Hasta ahí voy a tomar un ejemplo. Busquemos por aquí. Ah, perdón, me salí de acá. Están viendo el Word, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Se me saltó la pantalla. Bueno, Natalia Solano. Natalia Solano. Señor. Hola, ¿cómo estás, Natalia? Hola, profe. Me imagino que no tienes cámara. Sí. Bueno, esa risa nerviosa ahorita. Estaba en la tienda. Ya. ¿Listo, Natalia? Hola, no te veo. Ah, Natalia No. Solano. Ahora sí, está oscuro ese mundo tuyo. Dije, espere, prendo la Ya. luz y prendo el computador, profe. Muy bien, hola, No, Natalia. está prendida. Bueno, pero si ven, no vemos sino una sombra. ¿Es visión escotópica o Hola, fotópica? profe. A ver, contéstame. Estoy viendo una sombra. ¿Es visión fotópica o escotópica? Escotópica. Escoto, ¿quién le contestó? No sean Hombre, es chismosos. que estoy desde caliente. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bueno, listo. Entonces, Natalia, imagínate lo siguiente. Imagínate, ahora sí, un impulso. Señor. Entonces, tú tienes un impulso. ¿Qué pasó, Saco? Un impulso. Entonces, imagínate que tú quieres conquistar a un muchacho. Tienes mucho retorno, tienes muy abierto el volumen. Sí. Entonces, quieres conquistar a un muchacho. ¿Cómo sería una conducta del ego? Del ello, perdón, del ello. ¿Cómo sería una conducta del ello? Del ello, perdón, del ello. O sea, ¿qué haría Natalia si fuera del ello? Presentarme de una Sí, vez. de una. O sea, y lo sacas a bailar. Un Y impulso rápido. como un impulso rápido. Si no lo mides, no lo De mides, una vez. veas, te lanzas al ruedo, ¿sí o no? Listo. ¿Cuál sería una conducta del super yo? Sí, señor. Dime. El super yo. Ya. Se quita la emoción. No. A ver, ¿quién le podría ayudar? En el ello, ella va y se le ¿Verlo lanza a los brazos. no? ¿Profe, podría ser la pena? Listo, y dice, ay, no, Dios mío, ¿qué va a decir la gente? Que soy una fácil, que soy de ambiente. La culpa, ¿no?
O sea, que esté en el lugar y en el momento adecuado. No, no, del super yo sería que ella se sienta como una cualquiera si va y se le tira los brazos. ¿Sí me entienden? O sea, Natalia, del ello es va y lo toma y lo besa y lo... Porque se siente juzgada por la sociedad o algo así. Eso es el ello. El super yo le va a decir... El super yo no le permitiría hacer eso por el tema Perfecto. moral o los Eso, ya lo principios dije. del Ajá, ello. por el entorno donde se encuentra. Claro, entonces literalmente el super yo es la norma y entonces las amigas van a decir, ¡ay! Es una cualquiera, mire cómo hace. Y la mamá, ¡oh! ¿Sí me entienden? Pero ¿qué hace ella en el yo? ¿Cómo Natalia resolvería el problema? ¿Cómo? ¿Se le va y se le lanza a los brazos? No, de pronto lo mira, pero de lanzársele no. Busca otra manera más sutil, más disimulada, más... Listo, claro. Se le va acercando. Hace como una La estrategia, cerveza, el ¿no? mensaje. Muy bien. Uy, yo no En sé, es que pocas la palabras, ella tiene que ser coqueta, pero no ofrecida. Wow, ¿sí ven? Mire lo que dice Juliana, coqueta pero no ofrecida. Entonces, que no se le vea la gana de comer. Pero entonces, porque hay personas, ya hablando de este ejemplo, que viven en el yo, o sea, que tú te fijas en cualquier, bueno, hablando de la discoteca o el bar, y uno ve muchachas que son así, que solo viven en el yo, entonces, No, en en el el ello, yo, en el ello, en muy el bien. ello. Porque es su condición psíquica, ¿sí me entiendes? O sea, mira lo interesante. Digamos que yo he tenido amigas que son refacilistas, ¿sí? O sea, y en la pandemia ha pasado algo y es que me llaman y me dicen, Orlando, es que nadie me llama. Y yo, claro, porque usted a todo un se lo da. Discúlpeme que sea como tan frontero. Entonces, nunca genera vínculos. Es el placer como insaciable, pero no hay vínculos. Un día lo dije con mucho cariño, le decía a mis amigas, a ti te invitan a comer, pero no a desayunar. No sé si me entiendan la expresión. Te invitan a comer en la noche, ¿sí? Y te invita a comer, pero no hay el vínculo de decirte, te espero a desayunar. Entonces esas personas en las pandemias y en esta cuarentena, pues no tienen a nadie, porque su mundo era del ello y ahora no hay nadie en el ello, ¿sí me entiendes? Por eso, mira que la gente debe buscar es una estructura del yo. Por eso es el principio de realidad. Ni tan cerca ni tan lejos, ¿sí me entienden? Eso es lo que permitiría que uno sea quien es, el yo. Porque ni se le va, ¿sí me entienden? O sea, a mí me escribe mucha gente y me preguntan muchas cosas, porque yo soy a veces del ello, del super yo, pero me centro mucho en el yo, ¿sí? Soy muy del yo, del principio de realidad y les enseño y soy como ese maestro que trata de orientar. Pero yo tengo maestros que son del ello y entonces son incumplidos, inconstantes, es un lío porque casi nunca entregan lo que tienen que hacer, tal. Pero tengo otros del super yo. Les voy a dar un caso de un compañero que tuvo un altercado con un estudiante. La estudiante se me quejó y me dijo, profe, está muy indispuesto con tal profesor. Yo tomo el teléfono y le digo, profesor, quiero que me explique la situación con este estudiante. Él, no, pero profe, qué pena con usted. Y entonces en todas las clases pide disculpas y en todas las clases busca resarcir su error. Eso es súper yoico. Y entonces me dijo, ¿y será que me van a demandar? Y yo, pero solo fue un comentario. O sea, si me entiendes, solo le pedí el favor que me aclarara la situación. Pero entonces se vuelve normativo y entonces todo el tiempo me escribe, me dice, profe, hoy no tuve peleas con nadie. Y yo, pues, ya, sí. O sea, relájese, mano. ¿Sí me entiendes? Relájese, porque aunque yo sea el jefe, no tiene todo el tiempo que decirme sí, lo estoy haciendo mejor. ¿Sí me entiende? Eso sería el super hecho. En cambio, mi otro profesor, a ver, Teo, ¿por qué no me manda la Ay, pero qué afán, tranquilo. ¿Sí ven? Entonces, yo soy el regulador tanto de la fuerza del super yo como la fuerza del hecho. Entonces, Natalia, ni te le lances a los brazos, ni tampoco te vuelvas incansable, o sea, incansable, no, ¿cómo se diría? Inalcanzable. Inalcanzable, gracias, Adrián. Inalcanzable. Inalcanzable. Entonces, ¿sí me entienden? Sí, o sea, pues no muestra el hambre. El que muestra el hambre no come, dice la dicha. Entonces, listo, ese chiste de quién es. Ese chiste que acabo de hacer, el que muestra el hambre no come. ¿De quién es? ¿De qué instancia?
A ver, ¿quién? Del yo, ¿Del yo? no mentira, del super yo, ¿no? Del ello, porque fue hasta chistoso, fue con doble sentido, ¿sí ves? Fue hedonista, lo hice con malicia, entonces es el del ello. Pero si O yo sea, el hago, profe, que espera. O sea que dime, el yo es la real expresión, o sea, no la real, sino la que uno muestra ante el mundo. pero en el equilibrio, porque tú puedes En ser el del ello. equilibrio, sí, del ello y el super yo, que es como lo que genera la conciencia de la persona. Listo, muy bien. Entonces, pero si entendiste que él busca el equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos en terapia? Mira lo que hacemos en terapia, que ahorita ya lo voy a empezar a hablar. Reestructuramos el yo, es decir, fortalecemos el yo. Esos son los elementos realmente de terapia. Reestructuramos el yo o lo fortalecemos, le damos como fuerza para que él tome decisiones y no se deje mangonear, ni el uno ni el otro. Por ejemplo, un vicio, una persona que consume SPA, sustancias psicoactivas, ¿de qué mundo será? Del ello. Del ello, porque no tiene control, ¿sí ves? Todo es la búsqueda del placer y uno ve que se consume 20 bichas, 30 bichas. Y la vieja beata, Disculpa, un ejemplo también del ello podría ser, tomando el tema de la película Naranja Mecánica, eh, el protagonista siempre vivía en el ello, claro, porque muy pues, bien, perfecto. Literalmente mira que esas dos películas se sobreponen una con la otra, o sea, las dos películas te explican tanto el conductismo como el psicoanálisis, ¿sí lo notaron? O sea, las dos películas son terriblemente psiquiátricas por eso. Él vive Profe, con la... pero digamos que él al inicio, pues digamos que él siempre era el ello y más, o sea, y más que todo se ve como el ello y el super yo, ¿verdad? No, para el protagonista de la naranja mecánica es puro el ello. O sea, ¿te acuerdas que van y se toman la leche que es un psicoactivo y los tipos enloquecidos mataban y lastimaban a la gente? Hay una escena en la naranja mecánica que, ¿se acuerdan que él está con los padres y él le importa poquito los padres y mete a las viejas y hay algunas escenas ahí, pero literalmente eso es del ello, del ello. Pero, profe, él solo lo Cuando mostraba se... como en lo escondido, ¿sí? Detrás de cámaras, por así decirlo. Pero ante Uy, el ¿en mundo la él era naranja alguien mecánica? sí, No, en la naranja ante los mecánica, papás, digamos. el persona, no, los papás sabían, pero la mamá era, van a ver un poco, Alcahueta. si eran muy alcahuetas, no había normas, entonces realmente de ello es una no norma, no hay norma de nada. Es, mira, y hasta él se acuerda que cómo se burla de los papás, o sea, digamos que el man era bien psicótico. Pero después aplican los elementos conductuales, cuando ustedes ven que por más buenos elementos conductuales operantes, el man al final retorna al ello. ¿Se acuerdan? Que se ve, están todos ahí después de que sale todo golpeado y todo eso, porque es que la vida se le devuelve hasta los mismos amigos, ¿se acuerdan? Entonces, cuando está ahí con la autoridad y el alcalde y él sonríe y se imagina teniendo relaciones con una muchacha. Pese a Profesor, que fue entrenado. Dime. es que yo al ver las dos películas me quedó claro el ello, el yo y el super yo con la naranja mecánica. Pero con el muro tuve, pues Muchas creo que habíamos, controversias. claro, porque es que sentí que el mismo ello es como la autoflagelación, el placer por es como una cosa primitiva del ser de sentirse autotorturado por su propia psiquis y No, que pero lo eso lleva... sería del super yo, no del ello. Ah, Ese es que sería el esa super yo. Ahorita, mira lo que yo les tengo. Les tengo unas escenas de Pink Floyd que las voy a interpretar para que ustedes entiendan lo que estoy hablando. Eh, Esta clase, obviamente, yo la dicto en un semestre, o sea, lo que estoy hablando hoy lo dicto en un semestre, pero como es una introducción, pues yo solo los quiero, pero voy a entrar a la película de Pink Floyd y voy a interpretar algunas escenas y te voy a decir, mira, este es del ello por esto y por esto, es del super yo por esto y por esto, es la desestructuración del ello y el super yo, por eso él crea el muro, por eso se llama el muro de Pink Floyd, el muro. ¿Se acuerdan que la mamá le hace esto? O sea, digamos, empieza a cubrirlo con los brazos y ahí empieza el muro. Y él se ve en el fondo, esa escena ahorita la pongo, la coloco.
Y entonces ahí empieza la interpretación del super yo. La madre es muy del ello y por eso hay un pedacito de la canción que la voy a interpretar. Blue Sky habla un poco de esos elementos. Dime. Yesid. No, profesor, entonces es que siento que sí confundí mucho porque yo veía a la mamá, no la vi como el ello, sino la vi como el super yo. Pero mira que la madre es abandónica. Siempre tenemos la madre dormida en la iglesia. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando él se enferma y que se siente que las manos se hinchan y la mamá dice, el médico le dice, y la mamá no te preocupes, pero perdió al padre? Realmente representa la historia de Hitler. Entonces, Sí, profe, el super yo de la película sería como el que lo custodiaba a él, el que, ¿cómo se llama? la El que lo conciencia, la reformaba. voz de la conciencia, No, no. No, el prácticamente. personaje, el gordito, Bueno, como el reformador. sí, no. Ahorita les muestro las instancias del ello, el yo y el super yo en la película. Pero ahí sí se ve más plasmadas que en La Naranja Mecánica. Claro, es que esa es la película psicodinámica por excelencia. La naranja mecánica era conductista, ¿sí ves? Aunque tuviste los elementos del ello, el yo y el super yo, la película por excelencia del psicoanálisis es El Muro, porque tiene toda la interpretación del mundo, cuando salen las flores y empiezan una copulación, que es el ello. La clave estaba en ver una película, solucionar el taller, y si las veías las dos te confundías, así también me pasó. Sí, por eso fue que... Sí. Bueno, la verdad es que ustedes siempre han estado confundidos, eso no me preocupa. Yo me confundí desde el momento en que empecé a redactar. Yo me confundí desde que me lo conocí, profe. Totalmente. Desde el 30 de marzo estoy confundido. Muy bien, vamos a terminar para que yo pueda empezar a interpretar un poco la película, que quiero que lo vean. Bueno, entonces entendimos el ello, que es la fuerza primitiva, el yo es el regulador y el super yo es la norma. Entonces, yo no voy, tomo una mujer a la fuerza, no porque eso sería ir en contra de la moral, pero tampoco me flagelo. Si me parece bonita, busco la estrategia para... Si ven, miren lo que hace mi yo, busca la estrategia. Y cuando busco la estrategia, pues me permite como entender. Pero entonces eso hace que existan tres elementos importantes de terapia. La terapia. Entonces vamos a entrar un poco a la terapia. Primero que todo, la hipnosis no es terapéutica. Muy bien. Hipnosis significa sueño. Sueño. O sea, que se induce el sueño. Por eso se dice hipnóticos. La estinol, la loratadina, el liderazgo son hipnóticos, que significan que inducen el sueño. ¿Y qué dije yo de un paciente en la interpretación? ¿Cómo debe estar? Despierto. Consciente. Consciente, muy bien, Julián. Consciente. Entonces, el paciente debe estar consciente. Por lo tanto, la hipnosis no es terapéutica. ¿Qué les podría yo enseñar de la hipnosis? Que es una hipnosis que a mí me gusta, que se llama hipnosis sugestiva. Listo, muy bien. Sugestiva. Vanessa, no molestemos a Vanessa. Molestemos a alguien que quiero molestar. Don Jorge, ¿cómo está usted? Buenas noches, muy bien, Buenas profesor. noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Vamos a hacer un proceso. Dime una situación que para ti haya sido algo frustrante o traumática. La pérdida de mi papá. Listo, perfecto, muy bien. Entonces, imagínate, te voy a explicar unos elementos sugestivos para que superaras el duelo. El duelo es digamos, una ruptura en tu yo. Cuando uno pierde al padre o a la madre, es una ruptura del yo. Entonces, cuando se rompe el yo, hay una forma de restablecer el yo. Y es que el yo genera culpa o duda. Es decir, a veces decimos no hice lo que teníamos que hacer o no dije lo que tenía que hacer, o de decir o no, o de pronto faltó algo. Entonces, la terapia, Jorge me dice, listo, profe, yo perdí a mi padre y fue doloroso. Entonces, la terapia empieza así. Yo hago que él se relaje, está en el diván es uno de los accesorios del psicoanalista, está en el diván, entonces yo le digo, listo, vamos a mejorar tu respiración, y ahí en 2 tiempos, luego entonces uno lleva al paciente a 3 tiempos, eso es real, entonces uno lo lleva, hace que esté muy, 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 muy relajado, y le dice, cuando yo te diga, vas a cerrar los ojos,
cuenta uno regresivamente hasta 10, y lo lleva a un lugar. Entonces, en este caso, yo voy a llevar a Jorge a un lago, lo hago que esté muy tranquilo, muy sosegado, que su respiración esté de acuerdo, puede pasar libremente la saliva, no hay peso, hice que su mente estuviera divagando en el concepto del lago, lo llevo al lago y luego lo llevo a una casa, miramos la casa y él empieza a meterse en el cuento de la casa hasta que yo le digo, mira que va a venir alguien a visitarnos, entonces le digo, en la puerta hay alguien, describo un poco cómo es la persona, que es un hombre de tantos años, que quiere entrar, entra y le digo, es tu papá. Y él empieza a aflorar los elementos de esa hipnosis diciéndome, sí, oye papá, y empiezo yo a meterme en el papel del padre y Jorge empieza a decir lo que le pasa. Me dio muy duro por esto y por esto y por esto, y empieza él en la hipnosis a decir por qué le fue duro ese proceso, y empiezo yo a ser el padre y empiezo a hablar con él, porque me dice, mira papá, es que me molestó tal cosa, entonces yo empiezo a justificar. Y después de un tiempo, cuando ya él está muy metido en el cuento, le meto la idea de que él tiene que resolver el tema, que debe decirle al padre lo que tiene que decir. Entonces muchos de mis pacientes en ese momento sacan todo, hacen todo lo que es la catarsis, le hablan a la figura del padre, que es dentro de la hipnosis, y empiezan a desahogarse. El padre le responde, o sea, yo le respondo en la terapia, y él empieza a estar más tranquilo cuando se descarga de todo lo que tenían guardado, empiezan a respirar mejor, entonces yo le digo, el papá tiene que irse, y se va a ir como en una luz blanca, y lo llevo hasta que el padre literalmente se desvanece. Luego lo llevo de nuevo al lago y de ahí lo traigo de vuelta. Esa es la hipnosis que nosotros hacemos. O sea, nosotros no llevamos a la hipnosis al paciente a que sea una gallina, que actúe. No, solamente es más sugestiva. Dejamos elementos en el inconsciente para que ese inconsciente empiece a resolver cosas.